Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios Santo. Una vez más acá nos encontramos para compartir una lección de la palabra de Dios, para ir aprendiendo la importancia de tener a Dios y su palabra eh, morando en nosotros, en nuestras vidas, dándole lugar, dándole espacio, dándole la importancia de vida a la palabra de Dios. Hemos estado estudiando en estos días autoridad espiritual. Hemos visto la aplicación de ella en varias áreas de la vida del ser humano. Lo vimos en 5 puntos. Esta vez nosotros estuvimos viendo la autoridad espiritual en la familia, la autoridad espiritual en la gobernatura, en las naciones, la autoridad espiritual en la educación, los colegios, la autoridad espiritual aún en las tinieblas y en el trabajo. En todas estas partes hemos estado viendo que hay una autoridad, un orden establecido, y este orden establecido lo da Dios para nuestra propia supervivencia. Él ordena todas las cosas y vemos que es difícil en este mundo poder mantener este orden que Dios ha establecido, porque el mundo está viviendo su propio orden, su propio pensamiento, busca su propia idea del bienestar de cada uno. Pues Dios nos dio libre albedrío, una palabra que me cuesta pronunciar, albedrío. Albedrío significa conciencia, razonamiento, decisión, autodecisión. Significa libertad de decidir, de poder determinar qué hacer, determinación, decisión. Todo eso es libertad que tenemos los seres humanos, que Dios nos hizo así, con esa libertad de si obedecerle o desobedecerle, si creerle o no creerle. Bueno, en ese libre albedrío el hombre ha perdido conexión con su creador, y esto lo ha distanciado de su figura, de su presencia, de su palabra, de su orden, de su guía, de su luz. Vamos a estar viendo en este estudio, en el de este día, vamos a ver. El estudio de hoy tiene por título Ayúdenme, mi familia se está desmoronando. Hay muchos hogares en donde hay un caos total. El padre discute con la madre, los hijos no obedecen a los padres, hay rebeldía, hay contumacia, hay rebelión. No solo en el hogar, lo vemos en el mundo entero. Nadie se quiere sujetar a los jefes, nadie quiere respetar a la autoridad. Cada uno quiere hacer lo que bien le parece. El libre albedrío en plenitud, sin sujeción. Y vamos a ver en esta hora qué nos ha llevado a esta situación. No es otra cosa sino el distanciamiento del hombre, de la humanidad, de su creador. Dios nos creó con un propósito de tener una relación de el creador y los creados, una relación a través del amor, a través de la manifestación de Dios. Dice Juan en su epístola que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor es el fundamento principal de Dios para con nosotros, con la creación. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor está presente.
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces vemos que Dios tiene un propósito y la humanidad va buscando su propio propósito, se distanció de Dios desde la caída del hombre en el jardín del Edén. El hombre se ha apartado por su propio camino. Y Dios, como dice en Hebreo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Entonces Dios sigue hablando por amor. Es como el padre al hijo convenciéndolo de que su actitud está mal y que le va a llevar a un mal final. Ahí está, por amor, intentando persuadir una vez más. Bueno, vamos a ver por la escritura aquí cómo el hombre deteriora su relación con Dios y deteriora su vida. Se deteriora la vida, se deteriora la humanidad, se deteriora la sociedad por el distanciamiento de Dios. Porque Dios da los lineamientos, Dios da el orden, Dios establece la sujeción en cuanto a la autoridad. Dice, en estudios anteriores vimos que no hay autoridad sino la puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, no hay autoridad si no es de parte de Dios. Él es el supremo, es el más alto, sublime en cuanto a majestad y grandeza, sabiduría, conocimiento, rectitud, confianza, verdad y todo lo que pudiéramos afianzar más esa autoridad, porque la autoridad se afianza en eso, en el poder de esa misma autoridad, de hacer cosas, de crear cosas, tener dominio de hacer lo que hizo de lo que no se veía. Dios es eterno y estaba en su eternidad presente en el principio, lo ha estado a través de la historia de la humanidad y lo estará en el final, porque Él es eterno. Él es el alfa, Él es la omega, el principio, el fin, el primero y el último, el Señor Dios Todopoderoso. Y todo eso, ¿cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo lo conocemos? Por la revelación que Él nos da por su palabra. Le damos ese atributo a la palabra de Dios, no nosotros que se lo demos, lo tiene la palabra, ese atributo de dar a conocer a Dios, la escritura, la Biblia, la que nosotros intentamos estudiar cada miércoles, repasar sus escritos para ir tomando conciencia, meditar y en nuestro libre albedrío decidir qué hacer, si obedecerle, si no, si alejarnos, si acercarnos. Buscamos en el Espíritu poder acercarnos, aferrarnos al Salvador, porque en ella nos aconseja que está la vida, dice la Escritura, a través de ella Jesús vemos que es amor, Él creó todo, nos enseña y nosotros la hacemos parte muy importante de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Primero vamos a ir al texto que tenemos hoy para la escritura, que es para el estudio, que se encuentra en 2 Crónica, en el capítulo 7 y el verso 14. Dice así en el nombre de Jesús: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por este espacio de tiempo que nos da, por su palabra, por su Santo Espíritu que llena nuestro corazón, nuestra vida, nuestra conciencia de su presencia, Señor. Oramos para que la gracia de Dios llegue hasta mis hermanos, hasta mi casa, todas sean embestidas de su gloria, su presencia, que haya, Señor, dominio del Espíritu Santo, revelación, entendimiento, nuestra mente, Señor, nos capacite para ver la luz, para ver, Señor, su mano, para ver, Señor, su gloriosa y bendita voluntad, revelación que está
entregada en la Escritura, Señor, y a través de ella alcanzar la sabiduría para tener largos días sobre esta tierra que usted nos da, Señor. Pedimos su bendición en esta hora para cada uno de los hogares, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Santo. Aleluya. Entonces decíamos que el hombre se ha apartado por su propio camino, ha querido buscar su destino, su rumbo, en su albedrío, en su propia decisión, en su propio pensamiento, razonamiento, encontrar algo mejor. Bueno, dice la Escritura en San Juan capítulo 1, San Juan habla mucho de la vida. El hombre quiere salvar la vida, quiere preservar la vida, pero lo está haciendo mal. Dice en el capítulo 1, verso 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. Y esa vida era la luz de los hombres, era lo que alumbraba a los hombres. También dice en el capítulo 5, verso 21, dice, y él da vida a los que quiere. Él a los que quiere da vida. ¿Quién? Jesús está dando vida. El Hijo a los que quiere da vida, porque tiene el poder de la vida. San Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos que Dios es amor, tenemos que Él es la vida, y Él se presenta de esta manera, hablándole a los hombres. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Habla Él de esta vida. Y el problema del hombre está en que no ve en el Señor la vida, no ve en Dios el amor, no ve la protección, no ve el amparo del cual habla también los salmos, de la protección que Dios nos da, del cuidado que tiene de nosotros. Dice en el capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el punto de todo nuestro conflicto, de todo nuestro problema en cuanto a poder sujetarnos a la autoridad, al orden que Dios dio, porque Él es la autoridad máxima. Nosotros, si nos sujetamos y obedecemos, vamos a alcanzar la vida, vamos a participar del amor de Dios, vamos a participar de el beneficio de la bendición de Dios. El Espíritu Santo va a estar en casa entre nosotros, no solo en la congregación, no solo en la adoración de la iglesia, sino estará con nosotros en casa. El título de este estudio dice, ayúdenme, mi familia se está desmoronando. Y es una realidad, los hogares estamos sufriendo efectos severos del ritmo del mundo, porque lo que sucede en el mundo nos afecta. Nuestros hijos estudian en el mundo, se preparan en el mundo, se desarrollan en el mundo para vivir en el mundo. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros somos pasajeros. Nuestra ciudadanía está más allá de los cielos. Somos extranjeros en esta tierra. Y debiéramos vivir como extranjeros. Dice la enseñanza de hoy, para ver el problema que estamos sufriendo de este desmoronamiento del orden que Dios dio, en donde en casa hay caos, no las nuestras, esperamos, a veces sí, a veces hay problemas, necesitamos a Cristo. Dice que cuando los israelitas estaban a punto de ir a alcanzar la tierra prometida por 40 días,
Y los espías que enviaron a espiar la tierra trajeron las noticias. Y estas noticias no eran buenas porque en cuanto al ánimo de quienes trajeron las noticias, habían 2 de los 12 príncipes que vieron bendición. Dijeron, la tierra es buena y fluye la leche y miel, como dice Dios. Vayamos pues y tomémosla. Y los otros 10 príncipes dijeron, no, es cierto que la tierra es abundante y es generosa, pero allá esa tierra está habitada, está con ciudades fortificadas y también habitan gigantes. Y nosotros le parecíamos langostas a ellos. O sea, su visión los apocó, los aminoró, los hizo pequeños. Su visión, más Dios les estaba enviando a tomar una promesa que Él les había dado, pero ellos no vieron. Y esto les hizo vagar por el desierto por 40 años. 40 años anduvieron en el desierto porque Dios les envió como castigo, dice Números, vamos a ir a Números, en el capítulo 14 y en el verso 33, 14, 33 y 34, dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía a la que Dios hace mención aquí? Es que no le creyeron y creyeron más a lo que ellos vieron, y su propio razonamiento, su libre albedrío les hizo ver que no podrían. Eso el Señor lo tomó como una rebeldía, porque Dios les dijo, vayan y tomen la tierra. Entonces, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, ¿por qué anduvo el pueblo errante, sufriendo en el desierto, escaseando el agua, la comida, y fatigándose en el caminar de cada día? Porque no creyeron a la promesa que Dios les dio. Bueno, de este mismo modo, ahora nuestra sociedad está sufriendo este desorden, este caos, que nadie se sujeta a nadie, que nadie confía en nadie, porque cada uno es su propia ley. No se quieren sujetar a la autoridad en el colegio. Los niños no respetan a los profesores, no respetan a los padres, que es el primer mandamiento con promesa, pero muchos de ellos ni han oído del mandamiento con promesa, porque la palabra de Dios ha sido olvidada, ha sido dejada de lado. En los colegios no se enseña, porque las autoridades en su libre albedrío consideraron que eso era algo aparte. Ellos consideraron que no hay que mezclar la religión con la educación, ni con la política, ni con la nación, ni con las políticas gubernamentales, porque cada cosa tiene su lugar. Hablamos de eso en los estudios anteriores, que hablamos de la jurisdicción. Ellos hicieron separación de jurisdicciones aquí, de áreas y de cosas que no entienden, porque Dios tiene jurisdicción sobre toda la creación, porque Él la creó y Él ordenó todas las cosas para todo. Y cuando nosotros hacemos juicio, nosotros como creyentes debemos hacer ese juicio de que Dios es soberano en todo, en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la iglesia, en el Estado. No podemos pensar que Dios no tiene injerencia, ¿no? Él la tiene, es su jurisdicción, Él tiene dominio para los que creemos, porque recuerde que al que no cree no tiene límite.
Si el mundo no, por eso tiene el desorden que tiene y la sociedad está en el desorden que hay, porque no hay una autoridad superior. ¿Qué hace la autoridad superior? Es que sabe, tiene carácter, tiene mando, tiene poder, tiene autoridad, tiene conocimiento, tiene honradez, tiene confianza, tiene su hablar es de protección, su hablar es para guiar, para enseñar, para instruir, y los que reciben esa enseñanza de ese modo. Estoy recibiendo, me están instruyendo para aprender, porque ese aprendizaje me va a llevar al destino que quiero. Pues dejaron al sabio, al entendido, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo sacaron de sus vidas, lo sacaron de los dominios de autoridad. Y por eso estamos en el caos que estamos. Los niños no han oído que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No la que tú ganaste o que tú peleaste por ella, no, que el Señor tu Dios te da. Entonces no han oído, y eso hace que cada uno de ellos busque su propio camino. Y como estamos dentro de una sociedad corrompida, poco confiable, donde cada uno miente según su interés y va moviendo las normas para su interés, entonces que ya no podemos confiar en nadie y nadie confía en ninguno. Y eso hace que las cosas estén como están, un caos, un desorden. Dice Génesis capítulo 4, verso 7. ¿Qué sucedió ahí? Caín y Abel. El Señor le habla a Caín. Le dice, capítulo 4, verso 7. Le dice: si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de él. Tendrás dominio de él. Aunque hay tentación de pecado, tú tienes dominio. Yo tengo dominio de pecado. Se enseñorea, viene la tentación, viene la provocación, pero yo tengo señorío sobre él, tengo dominio propio del que habla Pablo. No dejarse gobernar, sino que él va a considerar el libre albedrío, usarlo en bendición. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aunque todo me es lícito, yo no me dejaré gobernar de cosa alguna. Eso es muy importante a considerar. Dios tiene una luz para que nosotros podamos ver el bien y poder ver la bendición y alcanzarla por su palabra. Aquí Caín le está reprendiendo al Señor porque le dice en el verso 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué se enojó contra su hermano? ¿Por qué entró en envidia, en celo y levantó su mano contra su hermano y le mató? Entonces luego le dice ahí que aunque hay tentación de pecado, con todo estará sujeto a ti su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces aquí vemos que aún el mal y el bien está sujeto a nuestra decisión. Y conforme sacan a Dios de sus vidas, es más fácil obrar en mal. Y por eso dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mas los hombres amaron
más a las tinieblas que a la luz. ¿Y por qué hicieron eso? Porque sus obras eran malas, como Caín. Hicieron mal, no querían la luz, porque iba a ser manifiesta sus malas obras. El que vive en la luz no estará en tinieblas, ni andará en oscuridad, sino andará sobre seguro, porque sus obras son transparentes. Nuestro hablar es transparente, nuestro hablar es confiado para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con la familia, el afecto. Dios es amor, y el que permanece en amor, este permanece en Dios y Dios en él, dice San Juan, porque Dios es amor. Entonces, nuestras obras han de ser hechas en amor, nuestro liderazgo en amor, el liderazgo de padre, el liderazgo de jefatura, el liderazgo en nuestro trabajo, en donde debe ser en amor y hecho de buena voluntad, aunque nos pagan y nos remuneran eso, pero hemos de actuar de esa manera, con gozo, con alegría, con paz. Esto es el orden que Dios dio y esto es lo que nos va a traer bendición a nuestras vidas. Porque si nosotros no nos sujetamos a ese orden, vamos a estar alimentando este caos. Y mientras haya caos, va a haber caos en la casa, va a haber caos en la familia, va a haber caos en el entorno, en los lugares. Pero el hombre de paz no anda en caos, anda en sujeción de Dios, bajo el amparo de Dios, en la bendición de Dios. Vemos también en 1 Samuel, en el capítulo 15, tenemos la rebelión de Samuel. Samuel elegido rey, por Dios lo pone rey, y luego le da ordenanza a Dios de que haga guerra con Amalek y que termine todo, que mate a todo, no perdone nada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey. Saúl perdonó al rey y el pueblo perdonó también lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. La intención era buena, querían sacrificar a Dios, hacer misericordia también, pero Dios les dijo que no perdonaran nada, fue su orden. Fue lo que Dios les mandó, pero no obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado de estas cosas? El no obedecer le trajo entonces a Saúl como consecuencia la pérdida del reino, porque Dios se buscó otro rey, otro hombre conforme a su corazón, el cual hará todo lo que yo quiero, dijo el Señor, por David. Es muy importante obedecer a Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios a través de su palabra nos enseña, nos instruye, debemos obedecerle, porque nos va a traer bendición. Nos va a traer bendición siempre que obedezcamos a Dios. Y nos va a traer el desacato, nos va a traer muchos males, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, dice la Escritura. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar, y cuando nosotros sembramos se cosecha más de lo que se siembra, ¿no? Todo usted echa una semilla y cosecha muchas semillas. Dice aún la Escritura, cuando habla de la semilla, habla de al 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1, o sea, mucho más. Entonces tenemos que para poder traer la bendición a casa, tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, alinearnos en fe, dándole el lugar a la Escritura, la palabra de Dios. Dios la inspiró, no hay duda en eso para nosotros. Y nos regimos bajo la palabra de Dios. Y hemos aprendido a través de ella que los apóstoles, quienes les prohibían predicar en el nombre de Jesucristo, y ellos decían, juzgad a las autoridades judías, le decían, juzgad vosotros mismos si es digno obedecer a los hombres antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar
de anunciar y contar lo que hemos visto y creído. Entonces, lo que hemos visto y oído, la enseñanza de Dios. Jesús estuvo con ellos lo vieron, les envió, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, el mandato lo tenían claro, la palabra para ellos era muy viva, la mano poderosa de Dios estaba con ellos, los sacaba de la prisión, los ayudaba, los socorría, los llenaba de poder, de autoridad. ¿Pero por qué? Porque eran obedientes y creían, eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Se gozaban, se deleitaban predicando. Aún dice que cuando les prohibían predicar, les azotaban con vara. Y luego los libraron, le dijeron, no prediquen más en ese nombre, dice la Escritura. Y ellos estaban gozosos por haberlos tenido por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesucristo. Se gozaban aún en el maltrato que les dieron por causa de Jesucristo. El creer que hay una bendición mayor, el obedecer, el sujetarse a la palabra, que nos va a traer bendición a la casa. Efesios capítulo 6, ¿qué dice en la Escritura para nosotros? En el verso 1 en adelante dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La ordenanza, el orden que Dios da. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Hijitos, ¿quieren que les vaya bien? Honren a Dios, adoren a Dios, reconozcan a Dios en sus vidas, aprendan su palabra y honren a su padre, a su madre y a las autoridades, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la disciplina que les vamos a dar? En el Señor. ¿Cómo enseña el Señor? Con amor. Con amor Dios busca enseñarnos, guiarnos, protegernos, ayudarnos, exhortarnos. Y con ejemplo os he dado, dijo Jesús. Así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Pablo también nos exhorta diciendo: lo que habéis visto y oído de mí o de nosotros, esto también enseña a otros. Lo que han visto de mí, el ejemplo. Entonces nosotros como padres debemos ser ejemplos, y no siempre somos ejemplos, es una realidad. Entonces debemos enmendar, sujetarnos, obedeciéndonos al Señor y a su palabra, para que nuestra enseñanza sea en amonestación del Señor, llena del Espíritu Santo, para que toque ese corazón del joven rebelde, porque el joven tiene rebeldía en su corazón natural, de su juventud, quiere hacer cosas, quiere mandarse solo, pero hay que enseñarlo, instruirlo, para que vea la luz y tenga la vida. Y la vida está en Jesús, la vida está en Dios, la luz es Dios, no está en otro lugar. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A todo el que se sujeta, todo el que está, en este caso a los empleados, tenemos jefatura, respetuosamente, sujetémonos a ellos, vamos a conservar bien el trabajo, y cuando Dios vea a su hijo en rectitud, el Señor los va a ensalzar, el Señor los va a bendecir, el Señor los va a poner en buenos lugares. Pero debemos dar un buen testimonio por la palabra, sujetándonos a la palabra, al orden divino,
no al mundo, no a sus costumbres, no a su traición, no a su rebeldía. El mundo habla mal de todo su entorno. Los hijos de Dios no, porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida. Gloria a Jesús. Estamos viendo cómo podemos, estamos aprendiendo cómo podemos escapar de esta rebeldía que hay en el mundo, de esta incredulidad, de esta insensatez, que a veces parece difícil poder contrarrestar. Se hace muy difícil, pero poderoso es Dios. Porque Pablo dice, aunque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la palabra es poder de Dios. La palabra de Dios puede cambiar todo. Puede cambiar su casa, puede cambiar a su hijo, puede cambiar a su esposa, puede cambiarlo a usted, me puede cambiar a mí. La palabra de Dios cambia las personas, las hace nuevas, las transforma porque las llena del Espíritu Santo, saca todo lo malo. El Señor trabaja nuestras vidas. Él es el alfarero, pero tenemos que dejar que trabaje y decidir que el Señor trabaje en mí. Señor, trabaja en mí. Necesitamos sujetarnos, ponernos bajo tu orden, Señor. ¿Por qué cosa? Porque Él tiene el dominio, pues, hermano mío. Él tiene el poder, la autoridad. Dice Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa es la autoridad de Dios. Él es ante todo, y todo subsiste por Él, en Él. Si nosotros lo sacáramos, se cae todo. Se cae la autoridad, se cae el respaldo, porque tenemos que tener respaldo divino para esto. La autoridad tiene que tener respaldo divino, respaldo espiritual. ¿Por qué cayó Saúl? Porque no obedeció a Dios, cayó su reinado, cayó la herencia de sus hijos. Eran príncipes, no llegaron a serlo. ¿Por qué? Porque su padre desobedeció una orden de Dios. El sujetarnos a la palabra, el sujetarnos a Dios, el creer a la palabra, el creer al mandamiento, la enseñanza, la instrucción, que no queda aparte, hermano, de nuestra vida cuando vamos al trabajo. Sigue siendo Dios el que tiene dominio de ese lugar y de nuestra vida y de nuestros hechos. Es testigo Él. Por tanto, no podemos apartar como el mundo aparta. No podemos, aquí la palabra de Dios no entra. No, el mundo habla así, por eso tiene el caos que tiene. Nadie se sujeta a nada. Nadie hermano, se contrarrestan, se desestiman, se menosprecian, se difaman, se engañan, se burlan. El mundo. Mas en Cristo no es así. En Cristo tenemos amor, tenemos confianza, porque Dios es nuestro líder y Él es la verdad y en Él no hay engaño y Él es fiel y es justo y es verdadero. Si Él dijo, Él hará, porque Dios es poderoso. Tiene majestad, tiene dominio sobre todo. Él creó el universo, todo está sujeto bajo su autoridad, leyes naturales, leyes físicas. Multiplicó el pan y los peces y sobraron 12 cestas, 5 panes, 2 peces y sobraron 12 cestas. Tiene dominio sobre todo lo creado. La física ahí trastornó la física. Físicamente no podía pasar eso.
pero Él lo hace pasar. El vientre seco, sin vida de Sara, dio a luz a Isaac por su promesa, la palabra, el mandamiento. Pero Abraham se sujetó. Abraham de 99 años. Y Dios se le presenta y le dice, anda delante de mí, sé perfecto, tu conducta sea recta, porque tienes una promesa sobre ti. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y a los que te bendijeren, los bendeciré, y a los que te maldijeren, los maldeciré, lo dijo el Señor. Poder, autoridad, dominio. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere impactar nuestras vidas. Y quiere impactar a otras personas por nuestras vidas, por nuestro hogar, por nuestras familias. Dios quiere rescatar nuestras vidas. Segunda de Timoteo. Vamos. Segunda de Timoteo dice la palabra de Dios en capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos días, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amar a Dios es central. Obedecer a Dios, su palabra es fundamental para darle estabilidad a nuestras vidas. Queremos conservar la vida, pues la vida está en Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mas los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Dice el Salmo 2, con esto vamos a terminar ya, para que no olvidemos la jurisdicción de Dios, está en todo lugar en nuestras vidas, no podemos sacarlo. Ni en el trabajo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lugar. Porque Dios tiene dominio de todo, es la máxima autoridad, es recto, es verdadero y es poderoso. Además, es amor. Además, es luz. Además, guía, protege. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 2, para ir terminando ya. Este es un salmo mesiánico, escrito acerca de Cristo y el combate que hay con el mundo, la guerra espiritual. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se rebelan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, los pueblos piensan mejorar sus vidas, pero ellos, en su libre albedrío, no considerando a Dios, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, no tengamos negocios con él.
No nos interesa su reino. Están hablando de Jesús. Este es el profeta, digamos, el salmista profetizando futuramente. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Yo publicaré el decreto, la palabra. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. El reino del Señor va a ser establecido, porque el Señor es en su propósito y voluntad hacerlo, tiene dominio de hacerlo. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es el triunfo de Jesucristo al final sobre toda maldad, sobre todo desobediente, sobre todo rebelde, que hoy se pueden rebelar y decir lo que quieran, pero viene el tiempo en que Dios vencerá y dará a cada uno su corona conforme haya perseverado. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Aquí el príncipe, rey, amonesta, arrepiéntanse. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, hagan sus obras con temor, condúzcase con temor. Y alegraos con temblor, honrad al Hijo, darle honra a Dios, adoren a Dios, reconozcan a Dios, no se olviden de Dios, de su palabra. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí está la verdad, aquí está la luz, aquí está la vida. Jesús, la palabra. La palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mundo está en desorden, mas Dios tiene un mandato para su pueblo. Tenemos libre albedrío, nosotros hemos de decidir qué haremos, si obedecer a Dios o vivir como el mundo, con el mundo. Pero dijo el Señor, el mundo los aborrecerá porque me aborreció a mí primero. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es el que tiene el triunfo, tiene la victoria final. Y su promesa está en guardarnos, bendecirnos, recibid amonestación de la palabra, corríjanse, corrijamos nuestras vidas, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, conforme a la luz de la palabra. No andamos en tiniebla ni en oscuridad, andamos a la luz del día, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Esta es la lección de hoy. Señor, tenga en bien darnos entendimiento para ser bendecidos en el hogar. Si en el hogar hay problemas, confíe en Dios, entregue su corazón, rectifique en lo que hay que rectificar, condúzcase mejor en lo que hay que conducirse mejor y verá la luz de Cristo en casa, verá la bendición de Dios en su casa, verá que Dios no le dejará. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, le damos gracias, Padre, en esta hora por la palabra que usted nos permite escudriñar, aprender, examinar, con el entendimiento de creer, Señor, que tus dichos hay sabiduría, en tu enseñanza hay luz, en tu guía está la vida, Señor. Y queremos, Señor, vivir al amparo del abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Decirle al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi roca, mi Dios, mi libertador. Señor, bendiga cada hogar, cada familia, la iglesia, la congregación de los santos, líbrenos
de la rebeldía del mundo. Denos el gozo del Espíritu Santo, alumbre nuestras vidas con su luz y llene nuestra alma de vida, Señor, por su palabra. Le ruego, Señor, que en esta hora haya sanidad en los enfermos y haya provisión al necesitado y haya respuesta al sediento de su presencia, y el Espíritu Santo les llene de bendición en esta hora, Padre. Le pido esta bendición, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Y no hay que olvidar, Cristo viene, Maranata. El Señor les bendiga. Paz de Cristo.